Hola, soy Sara Pérez Tomé, CEO y fundadora del Gabinete Sofía. Nuestro lema en el gabinete es: no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera. Y nos dirigimos a ti, que si quieres conseguir ser feliz con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos, te invitamos a que nos sigas en este podcast. Hola a todos los que nos seguís en nuestros podcasts de educación y familia. Tal y como quedamos en la sesión anterior, hoy vamos a hablar de cómo ve un profesor, con qué filtro, con qué colador ve a un niño en el aula y realmente cuáles son las verdaderas carencias que tiene un alumno cuando llega a clase, que se traspinten de su familia. Creo que es muy importante la voz de un profesor, porque ese profesor normalmente no cuenta lo que ve en las clases y tampoco tiene mucho que contar si el padre no le interesa oírlo. Con lo cual, hoy vais a escuchar la voz otra vez de María Pérez Tomé, la profesora con la que vamos a hacer todos estos posts, que sabéis que es mi hermana, que os diga cuál es el sentir de un profesor cuando el chaval entra en el aula y detrás de una familia hay grandes carencias. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, en primer lugar, cuando estaba pensando en este tema, creo que la primera responsable de lo que ocurra en ese aula desde el minuto cero es el profesor, porque ahora se creen los chicos jóvenes de Internet que han inventado los influencers, y el primer influencer que se inventó en la historia de la humanidad es el profesor. De cómo sea, de cómo entre en el aula, de cómo sonría, de cómo salude, va a depender en gran medida cómo se celebre esa reunión dentro de la sesión de la asignatura que sea. Un profesor que entra malhumorado pone a los alumnos en una actitud a la defensiva y poco receptivo. En cambio, un profesor que entra cercano, que tiene una palabra de alguno de sus intereses. Yo, por ejemplo, procuro saber ese fin de semana cómo han quedado los principales equipos de fútbol y así me capto la atención de muchos de los futboleros, o cómo se ha resuelto un asunto que se quedó pendiente el fin de semana anterior. Todo ese tipo de cosas es fundamental para que los niños vean en ti, primero, a un ser humano que siente y que piensa muchas cosas parecidas a ellos pero que es su referente. El profesor no es el colega de los alumnos, porque entonces les confundimos. Para ellos es muy importante que un profesor haga de referente emocional y también represente la autoridad. Lo que más le puede descolocar a un niño es cuando le dices, bueno, haz lo que te dé la gana, porque ellos quieren saber en qué significa hacer lo que me da la gana, porque para unos puede ponerse a leer o para otros dar saltos, ¿no? Pero entonces al final no están, digamos, cumpliendo con una expectativa que se tenía de ellos. Sí. Entonces, es muy importante que dentro del aula el niño tenga muy claro los límites. Esos límites a veces se pueden negociar, porque a mí me da igual algunas cosas que tengan más trascendencia, menos trascendencia. Lo importante es que todos estemos de acuerdo con ese límite que hemos decidido poner a partir de ese momento, ¿vale? Y si entonces... Sí, sigue. No, si hemos decidido, por ejemplo, que todos los nombres propios se escriben con mayúscula, pues no puede dar igual que tú lo escribas con mayúscula y yo con minúscula. Y en función de eso, ellos van a esperar de mí una felicitación y una gratificación cada vez que lo hagan bien. Y una cosa que sí que les digo a todos los profesores que nos estén oyendo, tanto de niños pequeños o de mayores, es que de una cercanía, de una mirada, de un simple, a lo mejor, caricia al pasar inconsciente, para ese niño es un mundo lo que su profesor le está haciendo. No creamos que somos seres ajenos a ellos, somos una figura muy importante en su vida, que pasa muchas horas con nosotros y no podemos hacer como que a nosotros nos da igual. Yo soy profesora gracias a una persona que en su día lo hizo así conmigo. Es más, todos los comienzos de curso le dedico ese curso a esa profesora y desde aquí le hago mi pequeño homenaje. Se llama Carmen Sotos. Hoy en día, pues ya claro, la mujer está más allá. Pero para mí fue la que me abrió la vocación de lo que yo quería ser en un futuro, y espero no haberla defraudado.
y todos los profesores que estéis oyendo esto, procurad tener un modelo de lo que queréis ser y preguntaros alguna vez qué tipo de profesor quiero ser recordado, porque al fin y al cabo con el paso de los tiempos nos van a recordar y espero que sea siempre para bien, porque un profesor malo puede hacer mucho daño. ¿Sí? Mira, de esto que tú hablas, yo ahora me pongo en el lado de los padres que nos estáis escuchando, de cómo tú despidas a tu hijo cuando se va al colegio con una mala palabra, un mal gesto, un no beso, una amenaza, una extorsión, así llega el niño a la clase. No creáis que es un ser vivo que cuando sale por el felpudo o de la puerta del coche de sus padres ya se transforma en un alumno. Es un alumno transformado según como le haya tratado su padre y su madre. Si su padre y su madre se han levantado tarde y de mal humor, o si su padre y su madre han ido con el tiempo adecuado y sin problemas, el niño llegará relajado, tranquilo y no le importará. Si llega estresado porque en su casa ha habido un papelón antes de salir o porque por la razón que sea se ha sentido poco reconocido simplemente en el desayuno, ese niño es el que recoge el profesor. Y recoge a un niño que no es que sea disruptivo, es que ese niño entra en la clase ya descolocado absolutamente. Entonces, padres, que no lo tiene, que el colegio, el profesor del colegio no es no es un garaje donde se arreglan pinchazos de bicicletas. Si llega el niño con la rueda pinchada, ya vamos mal todo el aula. O sea que tener en cuenta también que vuestro hijo tiene que llegar en las mejores condiciones posibles a la clase. Tú no sueltas una mascota y que ahí te la eduquen, porque un hijo es mucho más que una mascota y al colegio tiene que llegar no a que le instruyan, sino también a que él forme parte de un sistema donde se sienta importante. Entonces, vamos a tratar un poco temas que les preocupan a los padres y de los que tú puedes opinar un poco, María. ¿Tú qué piensas de este debatido o este gran debate que hay entre jornada partida o jornada completa de alumnos que pueden volver a su casa por la tarde y ya no tienen que volver y lo dedican a otras actividades, o alumnos que tienen jornada partida y o van a comer a su casa o comen en el colegio y acaban a las 5 de la tarde? Bueno, pues hombre, personalmente yo prefiero la jornada única por mi comodidad personal, pero como yo no estoy aquí solo para pensar en mí, sino también en los alumnos, si esa jornada única hace que la tarde sea larguísima, es decir, que a partir de las 2:30, 2, 3 de la tarde, no sé cómo se organiza cada centro, hasta la hora de acostarse, es un free time, lo veo muy peligroso. Porque cuando se planteó la posibilidad de que los niños comieran en casa o en el comedor y luego fueran recogidos y que el resto de la tarde era para pasarlo en familia, se planteó como una cosa realmente bonita. Pero ese planteamiento se ha llevado a cabo. ¿Es cierto? ¿Es cierto que los padres entonces han hecho un horario que realmente regule todo ese tiempo libre que a partir de las 3 de la tarde su hijo tiene sin ninguna opción? Los niños de por sí no saben utilizar su tiempo de ocio por sí mismo si no se les ayuda. Entonces, el tiempo de ocio no significa que estar acompañado al 100% de un adulto, no siempre es obligatorio. Tiene que haber un tiempo de tarea, porque hay necesidad de reforzar unos conocimientos que se han adquirido durante ese día o que se tendrán que plasmar en los próximos días, o de trabajos que se hacen para presentar. Pero también hay otros momentos de ocio en los que el niño necesita actividades físicas, no puede estar completamente haciendo una pasividad de pantalla o de sillón o de siesta sin fuste, sin un horario, sin un límite. Necesita buscarse actividades de educación física bien en equipo, reguladas por entrenamientos o de intercambio de sociabilidad con amiguitos en la calle o que vengan los amigos a casa. Pero realmente como padre yo me haría esa pregunta: ¿habéis tomado en serio este tiempo que queda sin regular de una forma clara a lo que dedican vuestros hijos? Porque en realidad yo lo hablo con ellos en clase y lo único que me dicen es que se le dedican horas y horas a la consola. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? A mí lo que me preocupa es que sabemos que la educación pública y los liceos italiano y francés tienen este sistema de enseñanza. ¿Qué ocurre? Que los padres que tienen capacidades económicas pues les pagan actividades regladas por la tarde,
O los padres que no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos, lo llevan a un colegio concertado que está por la tarde, y entonces hay un sesgo de padres que se queda sin recursos y con sus hijos en casa y ellos yendo a trabajar, con lo cual se han quedado en un limbo esos hijos, o por falta de recursos económicos o por falta de conciliación familiar de esa familia. Sí, también muchos de esos padres tiran la toalla porque es más cómodo no escuchar a tu hijo decirle es que los del cuarto A, mamá, los vecinos de cuarto A no tienen clase por la tarde, yo sí, y me obligas a ir y ellos están ahí toda la tarde y a mí al final, yo entiendo que escuchar a un hijo quejarse es molesto, yo es lógico, pero de cuántas cosas no se van a quejar. Ahora puede ser de la jornada continua y pasado mañana se quejarán de la hora que vuelvo a casa y mis primos vuelven a las 12 y yo vuelvo a las 10. O sea, el derecho de un hijo al pataleo, a desear otro tipo de cosas, no nos obliga a los padres a entrar en el juego de la no discusión y de la comodidad, porque al final las consecuencias de esas decisiones a largo plazo las recogemos los educadores y los padres. Luego entonces no todos los colegios valen para todas las familias, ni todas las familias valen para cualquier colegio. Y eso los padres debían ser muy responsables cuando eligen el colegio para sus hijos, si no van a tener recursos suficientes para atenderles o prefieren gastarse el dinero en otra cosa en lugar de pagar, aunque sea un colegio concertado, no privado al 100%, pero concertado, pero que su hijo tiene un ocio reglado o una enseñanza reglada. Y esto es lo que no es responsable muchos padres, ¿no? Luego también me gustaría hacer un pequeño tirón de orejas a los padres que quieren tener un hiperhijo. Vamos a ver, los niños también tienen derecho a no hacer nada durante un rato. Tienen derecho a pelearse con su hermano en el sillón por el canal que quieren ver en la tele. Tienen derecho a, después de la ducha, estar con los padres en la cocina charlando un rato. Lo que no puede ser es que a las 8 o las 9 de la noche vuelvan del conservatorio, hartos, agotados, con 9 o 10 años, y que entonces la culpa la tiene el colegio porque tiene jornada partida. Y luego otro de los temas que podemos tocar, los deberes. ¿Es bueno o no es bueno poner deberes a los niños? Es otro tema en el que ha habido una polémica bestial por parte de los padres, en que muchos padres se han plantado a que son muchos deberes los que se les ponen a sus hijos. Dime tú cuál es la realidad, si es que hay demasiados contenidos que al profesor no le da tiempo a darlos y el niño tiene que seguir el programa, o que realmente no son tantos deberes, pero los padres están demasiado sobreprotegiendo a sus hijos en los deberes. Vamos a ver, cada niño es un mundo. Hay niños que tienen un ritmo de trabajo muy diferente al de sus compañeros y se van a su casa con los deberes hechos. Otros que son más lentos, que se saben organizar peor, pero también están los otros que dicen, bueno, ya llegaré a casa y allí ya me resolverán las cosas. Entonces no aprovechan el tiempo. Yo por lo menos hablo por mí, ¿no? Yo procuro que todos los días mis alumnos tengan, pues entre unas cosas y otras, casi una hora para adelantar tarea en el colegio. Porque, como dicen muchos padres, pasan suficiente tiempo, mi colegio es de jornada partida, y de una forma u otra sí se puede sacar algunos minutos para que esos niños, sobre todo si empiezan la tarea y tienen dudas, estoy yo allí para poder resolvérsela, que no todos los niños tienen la suerte de llegar y que sus padres puedan resolver dudas. No todos los padres tienen el mismo nivel cultural o el mismo tiempo disponible. Pero, claro, hay muchos que directamente saben que el problema de la tarea se lo van a resolver con unos padres helicópteros en los que van a estar sobrevolando constantemente todas sus necesidades, y si no, el grupo de WhatsApp de madres ya se ocupará. Que de eso sí me gustaría, Sara, dedicarle No, eso tenemos un apartado solo a padres, ¿eh? O sea, un día de grupo de WhatsApp que va a tener su gracia, porque tiene su gracia el grupo, pero que muchas veces ese grupo de WhatsApp, en lugar de ayudar, lo que está es haciendo inútiles a los niños. Sí, contaminando. Porque a veces no haciendo hablando mal de los profesores, o sea, y al final el niño es lo que oye a sus padres. O sea que es otro riesgo que hablaremos el próximo día, de la responsabilidad de un padre de no sesgar la autoridad del profesor con comentarios en casa.
Entonces, es que la casa es muy importante, aunque parezca que no. O sea, el alumno lo que respira. Porque estamos hablando de exceso de deberes, estamos hablando de jornada partida o no según qué familia, podemos hablar de horario de acostarse para levantarse con hora. O sea, nos quejamos de los deberes, pero ¿a qué hora se acuestan los niños viendo programas especiales para niños? Y les dejan, sin embargo, quedarse hasta bien tarde un día laborable, ¿no? O programas no especiales para niños, como También. las Islas de las Tentaciones que hay al mediodía, que hay por la tarde, por la noche, con unas temáticas totalmente ajenas a su... Inadecuada. O con las pantallas dentro de las camas, sin ningún control de cuándo se apaga esa pantalla ni a qué se están dedicando a eso. Pero eso vamos a dejarlo para otro día, que requiere otro detenimiento. Lo que volviendo a los deberes, fijaos, va a depender muchísimo de la actitud que el niño encuentre en el adulto. Si él encuentra que su profesor se siente muy orgulloso del esfuerzo que ha hecho, del buen trabajo que ha hecho, que al día siguiente su trabajo es leído en público no porque tenga que ser el mejor y más maravilloso, sino porque el profesor sabe que ese niño en ese trabajo hizo un esfuerzo diferente, entonces merece la pena ser sacado del grupo para que todo el mundo valore su esfuerzo. No es lo mismo que llegar a casa y decir, más deberé, y ahora, pero si yo tenía que hacer no sé qué, pues solo me faltaba que ahora este niño va y me viene que tiene que hacer 3 divisiones, pues mira, pues no sé qué. Pues claro, la actitud que el niño reciba ante los deberes va a ser realmente perjudicial para su aprendizaje o para su no aprendizaje. Sí, no, y sobre todo derriba lo que es la famosa cultura del refuerzo y del esfuerzo. O sea, con comentarios así de un padre se ha cargado todo lo que es positivo de la cultura del esfuerzo. Yo muchas veces les digo, cuando empiezo con contenidos nuevos, como puede ser la división por 2 cifras, que es un contenido que para ellos tiene mucha abstracción, les mando una nota a los padres diciéndoles, por favor, que no intervengan en el desarrollo, que prefiero que venga el niño al día siguiente con los deberes sin hacer, si no lo entendió, si no lo ha podido hacer, ¿no? Y entonces muchos me dicen que se lo pasan muy bien escuchando a su hijo, porque dice, es como si se te hubieras metido en su barriga y repite las mismas palabras que tú. Entonces ahora voy a la casita y le pregunto, en la tabla del 3, ¿quién me da 4? Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ese tipo de refuerzo cariñoso desde casa, de reconocimiento del aprendizaje que está haciendo su hijo, de todas esas cosas, va siempre en favor, aunque luego no traiga las 2 divisiones que tenía que haber hecho, pero no ha puesto una piedra en el camino de ese aprendizaje. Yo normalmente cuando terminamos un aprendizaje de esa característica, a los 15 o 20 días de haberlo empezado, siempre les hago reflexionar, les digo, ¿habéis visto cuánto habéis aprendido? ¿Os acordáis que hace 15 días no sabíais dividir por 2 cifras? Estáis hechos, se consigue muchísimo más que con una clase magistral, con unos deberes a lo mejor de 18 divisiones. Yo prefiero que hagan solo 2, pero que se sientan a gusto haciéndola, que es verdad que durante muchos años se ha sobrecargado con una falsa idea de que cuanto más a lo bestia, tampoco era cuestión de eso, que tampoco... No, un problema de cantidad, los niños son niños. Los niños son niños y necesitan también vivir la infancia y sentirla. Sí. No nos equivoquemos. Oye, una cosa, y para terminar yo te preguntaría, el desarrollo de un niño, el desarrollo evolutivo de su psicología, de sus neuronas, es todo un proceso. ¿Cómo ves tú a un niño que empieza en septiembre y acaba en junio, con independencia de las notas que saque? ¿Tú ves que realmente detrás de ese niño hay una mente más o menos organizada y conciliando su aula con su cuarto de estar? ¿Se nota esa conciliación? Háblame de esos niños que realmente llegan a junio mucho más maduros que cuando empezaron en septiembre, y porque hay un trabajo por parte de padres y profesores. Fundamental, mira, ese trabajo lo hago de espaldas a los niños, eso no lo saben ellos. Yo normalmente me pongo en contacto con los padres a través de un escrito, estoy muy en contacto con ellos. Para mí la comunicación padres y mía es la base del éxito de sus niños, y así se lo hago ver desde el primer día. Entonces, les pido, por favor, que favorezcan la autonomía, que favorezcan la madurez, que no sobreprotejan a sus hijos. Y te estoy hablando de niños que vienen con 9 añitos, que prácticamente son muy pequeñitos. Bueno, pues el salto que dan, el primer trimestre
tuve no quejas, sino comentarios de no podemos más, esto, el mundo se va a acabar, no, mi hijo no puede más. Bueno, pues cuando entregué los boletines en Navidad, la conversación del 99% de los padres, madre mía, qué cambio han dado, estoy sorprendidísima, qué niño has conseguido sacar de mi hijo. Y yo les decía, os dije que confiarais en mí, que yo llevo muchos años en esto y yo sabía que ese trimestre teníamos que dar ese empujón. Fíjate, pues esa misma conversación se la cuento a ellos de otra manera. Como yo estoy con ellos 3 años, les digo que el que hace cuarto de primaria con éxito ha ganado la liga. Se sienten muy contentos. Digo, bueno, pues el que consigue el quinto consigue la Champions. Y el que consigue sexto ya llegamos al Mundial. Bueno, pues muchos de ellos ahora en Navidad me dicen que ya se están preparando para la Champions. Señor, yo ya estoy dispuesto para la Champions. Claro. Eso es motivación. Y el secreto está en la motivación y en encontrarles el punto que ellos necesitan, ser reconocidos, admirados, pero desde la realidad. Tampoco hay que engañar a la gente. Vamos a ver que Messi, hay un jugador, no todos somos Messi. Efectivamente. Entonces tenemos que... Hay que ser realistas también. Pero hay muchos padres que lo que ellos no pudieron conseguir tienen un proyecto montado en su cabeza y lo que quieren es un niño orquesta superior a él y que además no les frustre. Con lo cual nos encontramos con niños que te repiten las mismas frases que sus padres y es ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Sacar buenas notas. ¿Un niño? Y le dices, pero ¿es lo único de verdad que más te preocupa a ti con 14, 15 años? Sí, sacar buenas notas para que mis padres me dejen en paz. Claro. Entonces, esto es lo que no podemos producir en un hijo que luego entra en secundaria y en bachillerato. Son padres que no solamente es en las notas donde se sienten frustrados, sino padres que a lo mejor no pudieron ir a este tipo de colegio que se está llevando a su hijo o no sabían inglés y su hijo hoy en día con 9, 10 años prácticamente es bilingüe, pero no pueden focalizar esa frustración. Su hijo es su hijo, él es él y cada uno tiene unas metas en la vida y su hijo ahora mismo quiere ser youtuber y él no sabe ni lo que es ser youtuber. Entonces vamos a centrarnos en el momento de cada uno y sobre todo es importante que mis alumnos y sus hijos, que somos los mismos, sean felices, no a cualquier precio, pero sí que reconociendo su esfuerzo y su valía se vean representados en la felicidad de sus mayores, de sus adultos, que son los que les quieren, sea con un 7, con un 8 o con un 10. Mejor ha sacado un 9 que el que ha sacado un 6, pero ha hecho el proyecto de su vida que no lo hubiera hecho de forma normal en otros momentos. Entonces, María, como estamos hablando mucho de motivación, dime una palabra que dirías a los profesores que nos escuchan, otra palabra para los alumnos que se lo puedan transmitir y otra palabra a los padres que sea una palabra simbólica de motivación mientras sus hijos están en la escuela. Pues mira, a los niños no hace falta ni la palabra, la mirada. Si ellos se sienten mirados de una forma especial por ti, lo tienes todo hecho. Vale, muy bien. De verdad. A los padres, tranquilidad. Tranquilidad, porque si de verdad trabajamos juntos, si él y yo, si los padres y yo hablamos el mismo lenguaje, vamos a ver crecer a ese niño como mucho más de lo que nos podíamos ni imaginar. Ahora, si empezamos a hablar distintos lenguajes y empezamos a estar en distintos planos, todo esto se va a complicar y mucho. Bueno, y a mis compañeros decirles que detrás de cada uno de esos niños, del rubio, del gracioso, del disruptivo, de todos, cada uno de ellos tiene una vida interior, una lucha interior que se merece nuestro tiempo, se merece nuestra palabra de cercanía. Para ellos el profesor es su papá y su mamá del cole y no les podemos defraudar. O entonces, ¿te parece bien que cerremos nuestra sesión hablando de 3 valores invisibles como en el Principito, que son la vida interior, la mirada y la paz? Sí, totalmente. El próximo podcast será dedicado a los padres y con ellos volveremos a hablaros desde el prisma de un profesor y la relación con los padres, que son los padres de sus alumnos. Un saludo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Solo te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y en nuestro blog a través de nuestra página web.